Hola amigos, soy el doctor Luis Felipe Medina Cabezas de Costa Rica, terapeuta físico de profesión con aproximadamente unos 38 años de experiencia clínico-terapéutica. Hemos diseñado un seminario internacional con la intención de compartir con ustedes y con la comunidad internacional aspectos importantes sobre los principios físicos que rigen el Deep Oscillation, las técnicas y modos de aplicación, los barridos frecuenciales que se deben utilizar y particularmente también su aplicación clínica con pacientes reales. Hablar de Deep Oscillation significa hablar de electrostática, hablar de vibroresonancia, hablar de fricción y atracción entre cuerpos, hablar de campos electrostáticos y sobre todo también de bioelectromagnetismo o bioelectroenergía. Entonces, hemos diseñado este seminario con la intención de dar evidencia científica y sobre todo técnicas adecuadas de aplicación y utilización de esta nueva tecnología llamada Deep Oscillation. Iniciaremos principalmente viendo algunos principios físicos, pasando brevemente por la historia de la electrostática y también definiendo qué es un campo electrostático, al igual que algunos conceptos básicos importantes sobre bioelectricidad, al menos en este capítulo. Iniciemos con los principios físicos. No vamos a hablar nada más de un pequeño aparato portable o un aparato clínico llamado Deep Oscillation Evidence, sino que vamos a entender cuáles son las fuerzas físicas que un campo electrostático establece y que eventualmente, particularmente, puede tener una influencia directa sobre el organismo vivo y sobre condiciones fisiopatológicas que pudiera el paciente estar sufriendo. Entre los principios físicos del Deep Oscillation podemos empezar primero hablando de qué es un campo electrostático. Iniciemos con un poco de física definiendo qué es electrostática. Entendemos que la electrostática es ese mutuo efecto que se produce entre cuerpos cargados y su carga eléctrica específica. Básicamente es el estudio de esas cargas eléctricas entre esos cuerpos y su estado de equilibrio o de desequilibrio per se. La electrostática es la rama de la física que estudia los fenómenos producidos por distribuciones de cargas eléctricas. Esto es, por un campo eléctrico o electrostático de un cuerpo con carga. Veamos un poquito sobre la historia de la electrostática. Se dice que la electrostática es el dulce reparador de la naturaleza cansada. ¿Y por qué se dice esto? Porque nosotros somos seres bioelectromagnéticos, somos seres interactuantes y reaccionantes frente a las fuerzas naturales que nos rodean. Pareciera un poco metafísico o biofísico esto, y tal vez no tanto químico como hemos estudiado por muchas cantidades de años a la salud, sino que básicamente esa relación de la biofísica y la interacción con fuerzas naturales y las respuestas orgánicas que el ser humano puede tener frente a ellas. Entonces, el Deep Oscillation podemos decir que es un dulce reparador de una naturaleza cansada, por medio de aplicaciones de energías sutiles que son un nutricio o un alimento bioelectromagnético que las células pueden aprovechar para poder generar efectos de salud y de restablecimiento de la misma. Históricamente, todo esto empieza por ahí de los años 600 a.C. con Tales de Mileto, quien descubre que al frotar un trozo de resina fósil llamado ámbar, que en griego es electrón, ese cuerpo adquiría la propiedad de atraer ciertos objetos. La fricción de ese ámbar producía que algunos objetos se adhirieran a este material. En el año 310, Theophrastrus
Estudia básicamente las características y los fenómenos eléctricos de algunos materiales, y es a este científico que se le reconoce haber hecho el primer estudio y el primer tratado sobre electricidad. Pasaron muchos años y en el año 600 William Gilbert estudia la influencia que tienen los imanes y las brújulas frente a las fuerzas naturales de magnetismo terrestre. En ese mismo año, Niccolò Quevedo comenta que habían fuerzas de atracción entre algunos objetos y fuerzas de empuje entre ellos mismos. En el año de 1672, Otto von Guericke desarrolla la primera máquina electrostática para producir electricidad. Esto lo hacía por rotación de una esfera metálica y ponía su mano sobre ella y se producía una serie de chispas o de campos eléctricos con respecto a esta fricción y el encuentro de estos dos materiales. En 1707, Francis Joseph Crick perfecciona esta máquina de fricción utilizando básicamente una esfera de vidrio y haciendo el mismo concepto rotacional y el mismo acercamiento con la naturaleza humana, en este caso el poner la mano sobre la misma esfera de vidrio y evidenciar campos eléctricos en estos dos materiales. En el año de 1733, François de Cisternay-Dufay propone la existencia de que hay cargas eléctricas en la materia que pueden ser eventualmente carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. Posteriormente, en los años de 1752, Benjamin Franklin desarrolla la teoría de que la electricidad es un fluido que existe en la materia y su flujo se debe al exceso o a la carencia de ella en ella misma. Cabe destacar que este señor fue el inventor de los pararrayos. En el año de 1785, Charles Coulomb desarrolla desde el punto de vista matemático o codifica desde el punto de vista matemático las leyes de la atracción y el empuje, sobre todo las leyes que rigen las cargas eléctricas. James Clerk Maxwell unifica estas leyes de electricidad y magnetismo y las desarrolla bajo conceptos matemáticos. En el año de 1864 declara las ecuaciones de Maxwell relacionadas con los fenómenos electromagnéticos, en donde se describe la ley de Gauss con respecto al campo magnético, la ley de Faraday y la ley de Ampère de generalizada. Revisando un poco literatura histórica sobre electroterapia y nombrando a Bertrand Rubio, encontramos en su libro una serie de compilaciones históricas de máquinas que se fueron desarrollando a través de la historia, que fueron acercando el ser humano y su curiosidad a los campos electrostáticos y a la generación básicamente de la electricidad. Estas máquinas fueron perfeccionándose en el tiempo, pero tenían un factor en común: se daban por elementos rotacionales o eventualmente por estímulos de fricción y acercamiento de cuerpos cargados entre uno que podía tener más carga eléctrica, llámese electrones, y otro que eventualmente podía tener menos carga eléctrica. Y esta diferencia podía evidenciar la posibilidad de dar evidencia material a la creación de campos eléctricos entre cuerpos en rotación o en cuerpos en fricción. Lo más interesante de esto es que la curiosidad humana fue acercándose a relacionarse con estas fuerzas eléctricas y a percibir en su corporeidad las influencias de los campos eléctricos por campos electrostáticos generados por fricción. Y paulatinamente se fueron desarrollando campos electrostáticos y utilizándolos con intenciones terapéuticas. Esto data desde 1850
59 según la literatura y según estos autores. Por ahí también de estos años se establecen los primeros consultorios de electroterapia con aparatos similares a estos que se guardan, por ejemplo, en los museos de Leonardo da Vinci y los museos de Galileo Galilei, por ejemplo, en Florencia, Italia. Ha sido para mí un privilegio conocer estas máquinas personalmente e ir identificando cuál fue la curiosidad científica que se fue generando para la creación de campos eléctricos a través de campos electrostáticos y la conductividad de flujo de fuerzas eléctricas a través de estas máquinas. Se destacan entre ellas la máquina electrostática de Ransdane, la máquina electrostática de Winter, la máquina electrostática de Nairne y otras en general. Todo esto fue acercando los conceptos electrofísicos que hoy entendemos y hemos concentrado en pequeños aparatos a través de integrados y microprocesadores eléctricos que nos pueden permitir reproducir fuerzas naturales y crear campos electrostáticos con intención terapéutica, como lo es eventualmente el Deep Oscillation. En tiempos más cercanos a los nuestros, encontramos las curiosidades también de Nikola Tesla, quien además de establecer aspectos de conocimiento sobre la radio, sobre la corriente alterna, sobre la utilización del láser, uno de los aspectos importantes que podemos acuñarle es la descodificación de aspectos relacionados con la resonancia, sobre todo la resonancia electromagnética. Esta resonancia que puede generar una influencia de transmisión eléctrica entre cuerpos y que cada cuerpo puede particularmente tener una influencia frente a estas fuerzas naturales. Pero, ¿qué es un campo electrostático? Vamos a entender que hay una serie de vórtices energéticos o resonancias estocásticas que están dentro de nuestro cosmos, dentro de nuestra esfera galáctica, por así decirlo, y que el ser humano y la vida orgánica no es ajena a tener influencias o a ser influenciadas por esta. Es más, la vida en mucho de su razón de existencia se debe a estas fuerzas de la naturaleza de un entorno, incluso de características cósmicas. Podríamos mencionar aspectos como la lluvia de neutrinos o eventualmente de taquiones, la presencia de hadrones como partículas subatómicas que atraviesan la vida humana y la explican de una u otra forma. Y es ahí donde la electrostática también empieza a ser descodificada por el ser humano y a ser entendida con aspectos de intensidad, de frecuencia, de pulso, de resonancia y particularmente de influencia terapéutica, que es lo que nos atañe o lo que nos concierne en este seminario. Podemos también hablar de qué es una carga eléctrica. Podríamos decir que carga eléctrica es una propiedad intrínseca de algunas partículas subatómicas, en donde se explica una pérdida o ganancia de electrones que se manifiestan a través de atracciones o a través de empujes relacionados con las interacciones electromagnéticas de la misma materia. Es más, alrededor de un imán con respecto a otro imán se genera una fuerza de atracción según sea su polaridad o relación polar, o una fuerza de empuje, algo que para el ojo humano es invisible y que muchas veces es un campo que no se percibe porque no tenemos estatoreceptores o mecanorreceptores o magnetorreceptores o receptores de campos electrostáticos tan evidentes que puedan generar un acto consciente de algo que se está sintiendo, de algo que rodea naturalmente a la vida humana. Lanzamos una pregunta: ¿responde el cuerpo humano a los campos electrostáticos? Si la materia es capaz de responder, el cuerpo humano también, de una u otra manera, es capaz de responder
a campos electrostáticos. Pero no solamente es poder responder a estos campos electrostáticos, sino también entender que el ser humano es un ser interactuante y reaccionante frente a ellos, y que pueden generarse efectos sobre la vida orgánica que pueden explicar efectos o fenómenos fisiológicos y respuestas terapéuticas. Desde el punto de vista físico podemos decir que históricamente se nos había formulado que la energía fluye. Eso significa que nada es estático, que está todo sometido a cambios continuos y cambios dinámicos. La física moderna hoy en día nos dice que los átomos, e incluso los átomos que conforman nuestro organismo, vibran, oscilan, son entes resonantes a pesar de ser pequeños en este lado de la velocidad de la luz. Y que también la física cuántica nos agrega el hecho de que esta energía que tienen estos átomos es una energía como materia que también es con características de naturaleza irradiante. Entonces, todo fluye, todo oscila y todo irradia, nos diría la física cuántica hoy en día. Entender que la aplicación de agentes físicos con objetivos terapéuticos es hoy una posibilidad para producir respuestas de salud pasa indefectiblemente por la necesidad de una aplicación dosificada. Esa aplicación dosificada está relacionada con el objetivo que se desea en el organismo y ojalá la transformación de esta energía en contribución con una influencia en el estado patológico para adquirir un estado de salud o un estado de bienestar funcional. Hay algunos conceptos básicos que también me gustaría mencionar, entre ellos, por ejemplo, entender que somos seres químicos o bioquímicos, pero también somos seres de naturaleza bioelectromagnética, ya que por definición estamos constituidos por cargas eléctricas, y o sea, producimos electricidad, y eso constituye también un elemento de donde hay electricidad, hay biomagnetismo, y donde hay magnetismo hay bioelectricidad. Por ende, somos seres bioelectromagnéticos. Por definición, el bioelectromagnetismo es una ciencia que tiene como objeto el estudio de campos electromagnéticos de extremada baja frecuencia. Y este concepto de extremada baja frecuencia está relacionado con la bioelectricidad endógena del ser humano. Nosotros somos baterías voltaicas que funcionamos en espectros de bajas frecuencias. Nordenström nos decía que funcionábamos aproximadamente entre 0,3 pulsos por segundo y que generamos hasta unos 100 microamperios por centímetro cuadrado. La definición de bioelectromagnetismo está relacionada con el estudio de los seres vivos, de estos campos electromagnéticos y sus influencias vitales en relación con todo un entorno. Nijant decía en el año de 1986 que no existen átomos sobre los cuales no influya un campo magnético. Por consiguiente, no hay sustancias no magnéticas, porque no somos una naturaleza ajena a estar constituido por átomos. Y los átomos tienen su carga eléctrica y por ende hay cuerpos con mayor o menor carga eléctrica y por ende con mayor o menor campo electromagnético o bioelectromagnético. Somos materia orgánica formada por átomos y por ende somos influenciados y podemos recibir influencia de entornos electromagnéticos. Fernández Tresregues dice que la fuerza principal que explica la vida está relacionada con la fuerza electromagnética, o sea, dos fuerzas, la fuerza eléctrica y el magnetismo, que son las principales fuerzas que gobiernan a la biofísica y a la materia bioquímica y por ende a la materia orgánica. Joshua Gilbert Gibbs dice o decía que la lucha por mantener la vida orgánica es una guerra por la captura de la energía libre.
Es aquí donde el Deep Oscillation, como opción terapéutica, encuentra una razón de ser. El tratamiento con Deep Oscillation puede ser aprovechado por el organismo biológico como un alimento en energía o de energía resonante y de energía en espectro oscilante. Sabemos que hay un encuentro físico entre las resonancias de Schumann cósmicas que explican el pulso bioespacial o planetario que tenemos y las resonancias estocásticas de Dertinger. Y para ende debemos entender que la resonancia estocástica de Dertinger o la resonancia estocástica estudia los mecanismos de detección y procesado biológico de señales débiles, de bioelectromagnetismo en energía sutil. El papel del ruido electromagnético interno generado por el organismo muchas veces explica o siempre explica las propias comportamientos de las estructuras biológicas, pero que tiene una interacción bioelectromagnética con el ruido exterior de origen natural. Muchas de las funciones reguladoras de nuestro cuerpo oscilan, vibran, tienen resonancia, de acuerdo con un mecanismo de frecuencias, pulsos con energía de densidad de carga de fase y eventualmente pausas. Las pulsaciones y los anchos de pausa que puedan tener energías provenientes de un entorno natural pueden tener una influencia sobre la vida orgánica. Entonces podemos hablar de terapias de resonancia o terapias de oscilación. Sin los efectos de la oscilación o sin los efectos de la resonancia, la vida humana no sería posible o la vida orgánica no sería posible. Toda la naturaleza hace uso de estos fenómenos para suministrar energía independiente a estos sistemas individuales y darle información bioelectromagnética en espectro de oscilaciones, en espectro de crestas y de valles o de frecuencias de emisiones de pulso y de intervalos de pausa. Hemos de reconocer que la célula como ente vivo es un resonador vivo. Todas las células biológicas de la naturaleza son pequeños resonadores o circuitos resonantes que cumplen una función dentro de un organismo. Esto de acuerdo a ciertas características, pero muy importante notar que también de acuerdo a ciertos espectros frecuenciales. La célula también es un circuito eléctrico. Tiene comportamiento dieléctrico o comportamiento eléctrico de membrana. Esto básicamente dado por algunos elementos bioquímicos, como la carga eléctrica de algunos iones, que a través de la utilización de energía pueden mantener un potencial eléctrico de membrana a nivel celular. Y eso puede explicar o explica muchas de las funciones biológicas que las células hacen en función de un organismo completo en la composición de sumatoria de células a tejidos y de tejidos a sistemas orgánicos con funciones definidas específicas. Pero todo esto no pasa sin ser entendido desde el punto de vista eléctrico. Podemos hablar de resistencia del líquido extracelular dada por componentes eléctricos, de resistencia del líquido intracelular, de resistencia de membrana, pero de una de las características más importantes, de la capacidad que tienen las membranas celulares de capturar y retener energía proveniente de un entorno. A esto llamamos capacitancia. Pero también podemos agregar que todos nuestros tejidos, sean celulares o histológicos, tienen un comportamiento de bioimpedancia celular. Y esto está dado por tres resistencias. Una resistencia óhmica, una resistencia capacitiva o capacitativa y una resistencia inductiva. Sabemos que a mayores frecuencias o mayor espectro frecuencial, el cuerpo humano tiende a ser más fácilmente penetrado, pero eventualmente más fácilmente calentado. El comportamiento isotérmico del ser humano se encuentra básicamente en temperaturas determinadas que no son
temperaturas altas. Rondamos entre 36, 37, 37.5, 38 grados centígrados en condiciones más o menos homeostáticas. Frecuencias bajas tienen la característica de ser menos friccionadoras y menos generadoras de calor endógeno o termias o de generación de calor profundo. Uno de los aspectos que caracteriza y diferencia al Deep Oscillation es que es una tecnología que no tiende a producir aumentos o generación de calor excesivo en el organismo, pero por su baja frecuencia no deja de tener, por el espectro de su campo electromagnético, alcance en profundidad con respecto a los tejidos. Un tejido es un epitelio equivalente a un circuito eléctrico. Puede comportarse muy conductormente o puede comportarse muy resistormente. Las altas frecuencias pueden eventualmente trasladarlo, atravesarlo, pero con una ganancia térmica y una producción de agua específica. Las bajas frecuencias tienden a tener mayor impedancia en la penetración, a menos que estén invaginadas dentro de un campo espectral de bioelectromagnetismo. El principio de la interacción del Deep Oscillation es realmente determinar oscilaciones de características naturales con respecto a una influencia sobre los resonadores celulares en condición de interferencia.